Y se acabó el misterio. El próximo año comenzará la construcción del primer tramo de la autopista Américo Vespucio Oriente. Y reducir los tiempos de viaje de 1 hora a solamente 7 minutos. Cuando este proyecto esté terminado, ese mismo trayecto va a tomar solo 7 minutos. Este sábado se inaugura la autopista Vespucio Oriente. Hicimos el recorrido y desde Avenida El Salto hasta Tobalaba, con velocidad moderada, nos demoramos solo 6 minutos. Vamos inmediatamente con un último minuto de Simón. Sí. Ya seguimos con el barrio Make. Simón, vamos contigo. Sí, estamos en el interior de la autopista Vespucio Oriente. Han sido innumerables los mensajes que han salido en redes sociales. Puede sonar una niñería, pero tengo en mis manos un barquito de papel. Lo voy a poner en el agüita para que vaya para abajo y vamos a graficar la velocidad que tiene el agua. Pues mira, sí, así, mira para allá va. Ahí va el barquito de papel. Oye. Como cuando uno era niño. Ahí va. ¿Ves? Sí, es una pendiente más o menos importante. Ahí la detiene el chamo para que no contaminemos el lugar, evidentemente. Pero vieron la velocidad del agua, ¿no? Porque es una pendiente importante y es muchísima el agua que ha caído en todo este sector. ¿Qué pasó acá? Esa es la pregunta que muchos se hacen, que pocos responden y en donde gana terreno la especulación. ¿Cómo una carretera de lujo, una joya de la ingeniería, terminó como terminó? Ahí se logra apreciar la turbidez del agua, mira. Que no es turbia, digamos. Claro. Es agua transparente. ¿Ves? Agua transparente. Pasan las horas, las semanas, los trabajos continúan y más que obras al interior de un túnel de carretera, parece un trayecto en construcción. En otras palabras, aunque parezca un juego, parece a ratos una obra más que una ruta intercomunal. Lejos de terminarse están los trabajos y la verdad es que los estragos aún se pueden apreciar. Hay mucha agua, un túnel que está destruido. La pregunta que queremos responder a través de un experto es si es riesgoso que pese a todos los trabajos, pese al cierre de 2 salidas, igualmente continúen pasando gran número de autos día a día por este lugar. Michelle, ¿cómo estás ahí? Hola Simón, ¿cómo estás? Súbete, te voy a llevar de paseo. Ah, buena. Pero como buen experto de seguridad, primero el cinturón de seguridad. ¿Cómo Sí, estás, Michelle? ¿Todo bien, ¿y tú? Bien, pues, compadre. Vamos, señor. Entonces tú dices, Michelle, que acá hay un tema de ser laxo con las medidas de seguridad. Sí, ¿sabes qué? A mí lo que me ha llamado la atención aquí es que, por ejemplo, si esto mismo hubiera ocurrido antes de la inauguración, ¿se habría inaugurado o no? Probablemente no. Acá se puede apreciar que todavía hay agua en este sector y mucho trabajo y una autopista que está descascarada, digámoslo. O sea, la verdad es que, pero además miremos la cantidad de tubos de PVC, o sea, estamos hablando de una carretera de primer nivel, supuestamente, ¿no? Y eso es lo que el Estado contrató, eso es lo que el Estado financió y lo que financiamos nosotros. ¿Qué pasa acá, Michelle? Mucha agua acá en el suelo, esto es una verdadera obra. Esto es una autopista, pero parece una obra en construcción. Absolutamente, y la verdad es que, o sea, aquí no vemos poca agua, aquí hay mucha agua en términos de lo que signifique para el pavimento. Pero mira, está todo sin paneles, con estos tubos de PVC. Acá estamos como pasando por el medio de una obra, más que una obra está dentro de una autopista. Sí, y más aún, a veces es difícil verlo, pero mira, yo no me había fijado, ahora que con el mismo taco uno puede ver. Desde los muros hay una serie de tubos de PVC. Mira cómo cae el agua ahí. Exactamente, una serie de tubos de PVC pequeños que conectan con otros. Y lo increíble es que por cada uno de esos no es que caiga una gotera. O sea, sale un chorrito de agua y están casi a poco más de 1 metro de separación de cada uno. Como experto de seguridad, ¿qué te pasa al ver esto? No, me parece increíble que esto está abierto. Porque vemos roto, vemos por el muro acá de la derecha también vemos algunos agujeros que seguramente tiene que haber tratado de ver si había filtración desde ahí. O sea, ¿sabes qué? A mí mira, aquí vamos a pasar por un pedazo que me da la sensación como que estuviéramos cruzando un lugar donde se está construyendo la carretera, con nosotros adentro. Entonces, esto me parece que la verdad, uno, desde el estándar de seguridad y protección de las personas, me parece pésimo, porque la verdad es que solamente incrementa la desconfianza en este tipo de obra.
y la labor que está haciendo el Estado en términos de que hacer que se cumplan los estándares de seguridad. Y yo creo que si tú tienes derrames de estas características, la primera acción que tú deberías tomar es el cierre, no parcial, y no empezar a transferirle a la comunidad y decir, ¿sabe qué? Disminuya la velocidad o vamos a bajarle el costo por pasada. No, aquí lo primero es la seguridad. Se debió haber cerrado. ¿Cuándo se abre? Cuando tú garantizas el estándar de seguridad. Michelle, muchas gracias. Salgamos del taco, que llevamos ya 1 hora. Lejos de ser un panorama halagüeño, hoy la reparación de la autopista Vespucio Oriente ha sido un gran dolor de cabeza. Tacos, atochamientos, tránsito lento y precavido, problemas de desplazamiento. La promesa de unir Huechuraba con La Reina en un poco rato, hoy es una odisea. Estamos acá en TVN junto a Francisco Fresar, experto académico de la Universidad Católica en transporte. Yo sé que les cuesta a veces a los ingenieros dar titulares, pero a razón de lo que se ve, ¿qué se puede decir? Una autopista operando en estas condiciones es un riesgo latente para los usuarios, es decir, algo que podría ocurrir. Y en esa incertidumbre es cuando las autoridades o los operadores deberán decir, oye, mire, no sabemos lo que va a pasar, porque no lo tenemos claro. O sea, sabemos que hay agua que está de alguna forma presionando las paredes externas del túnel porque está infiltrando hacia adentro. Este túnel no fue diseñado para trabajar con agua ni en la superficie ni en las paredes exteriores. Que supongamos que en algún momento el agua pudiera ganar fuerza y entra de otra forma. Entonces eso podría ser suficiente como para que la gente que está ahí se asuste, porque no tiene idea de lo que ocurre. Y cuando la gente se asusta, se produce la estampida, porque la gente va a hacer cosas que se supone que no iba a hacer. Un panorama que está lejos de ser el de un túnel de lujo. La joya de las autopistas luce destartalado en algunos de sus tramos. Aún se puede apreciar agua en la ruta que lleva a la segunda salida cerrada de la autopista Vespucio Oriente. Uno puede deducir que se está pensando más con el bolsillo que con la integridad o seguridad de las personas que trabajan y que transitan por ahí. Por supuesto que eso es una merma económica, pero aquí yo creo que el derecho a la vida está por sobre todo el tema, y ahí es donde la autoridad debió haber dicho probablemente este túnel se va a cerrar hasta que se repare. O sea, es inaceptable. En Europa eso no ocurre. O sea, por cosas menores los túneles se cierran y reclame quien reclame, no importa. Diputado, ¿cómo está? Gracias por contactarse con nosotros y por hacer un espacio en su agenda en el Parlamento. Pero le quiero hablar a usted como exministro de Obras Públicas. ¿Qué es lo que está pasando en la autopista Vespucio Oriente? Hay una promesa que no se cumple, hay obras que están siendo ejecutadas, hay tramos que están cerrados y la verdad es que la promesa inicial no se está cumpliendo. Y se pone lo otro en duda, la política de concesiones al entregar un servicio que no es el adecuado. Hola Simón, aquí estamos desde la Cámara de Diputados. Y respecto a tu pregunta, yo creo que son 3 los problemas. El primero, la filtración de agua, determinar de dónde sale la filtración para solucionar el problema más estructural. Y ahí los técnicos del Ministerio de Obras Públicas y la concesionaria están trabajando en ello. Hablé ayer con el director general de concesiones. Lo segundo tiene que ver con el cobro. Mientras exista un problema en la circulación, se tiene que cobrar menos. Y tercero, las responsabilidades. Las responsabilidades son 100% de la empresa. Eso es lo que dice el contrato de concesión. Y respecto al segundo tema, si esto afecta o no afecta al sistema de concesiones, yo creo que no exactamente, porque el problema de los túneles, o más bien el riesgo que tienen siempre los túneles, son estos riesgos hidrológicos, independiente si lo construyó una concesionaria o lo construye el Estado. El sistema de concesiones tiene otras ventajas, también tiene algunas dificultades, pero creo que esto no pasa por ahí. Yo creo que aquí lo importante es que se solucione. ¿Por qué tuvo que cerrarse tras la irrupción mediática? ¿Por qué sucedido el problema no se tomaron cartas en el asunto? Tuvo que pasar más de un mes para que la presión surtiera efecto. Todo indica que de no haber existido este móvil, esta denuncia, nada hubiera pasado. Al parecer era parte del paisaje, una carretera de lujo que hacía agua y a nadie parecía importarle.
Y esa es la tesis que queremos poner sobre la mesa. ¿Por qué luego de la denuncia que hacemos a través del Buenos Días a Todos, esto se cierran las salidas? Porque recordemos que venían en semanas y semanas donde los usuarios hacían la denuncia a través de TikTok, ¿cierto?, de Instagram, pero la autopista seguía abierta. Se hace ese móvil al interior del túnel y a las horas el MOP da la instrucción de que se cierre para que se realicen los trabajos. Y de ahí en más ha venido una seguidilla de trabajos que se siguen realizando. Si usted va ahora, en este momento, a la autopista de Vespucio Oriente, se va a encontrar con imágenes muy similares a las que mostramos en el reportaje, porque esto fue grabado la semana anterior con el recorrido que hicimos con los expertos. Por eso es importante aquello, la denuncia que se hizo, el efecto que se tuvo, y acá es la pregunta que se pone y se plantea, ¿es peligroso o no que se mantenga el nivel de autos transitando al interior de ese túnel con el nivel de obras que hay hoy en día? Todas las conclusiones parecen indicar que hay un peligro latente. Primero, porque son conductores que transitan distraídos. Segundo, porque hay maquinaria y hay trabajadores que están al interior de este túnel, evidentemente con las medidas de seguridad que establece la empresa, pero todos los expertos enjuician esa situación en donde el tránsito de vehículos es mucho para la cantidad de trabajadores que está abajo. Y lo segundo, lo que significa transitar por una zona. Nosotros hacíamos la reflexión en el reportaje, hablábamos de que más que una carretera esto parece una obra en construcción, porque es una vía en la hora punta llena de autos que finalmente ocurre una especie de efecto embudo en donde el tránsito es lento. Nosotros de Huechuraba a la salida de Tobalaba nos demoramos prácticamente 1:10. Estamos hablando de que ingresamos a 500 metros de la autopista y para entrar al túnel nos demoramos prácticamente media hora. Eso es lo que tienen que vivir a diario quienes transitan desde la zona norte hacia la zona oriente de la capital. Puesto los elementos sobre la mesa, la conclusión es una. Hoy en día hay un peligro latente con respecto a esa situación. E igualmente, nosotros nos percatamos de que a lo largo de toda la obra siguen las filtraciones. Claro. O sea, hay muchísima agua que está saliendo por las murallas, llegando a Tobalaba también cae agua. De hecho, hay alguna imagen en donde pasa el vehículo y cae agua en el vidrio. Entonces, efectivamente, hay una situación que se está analizando. Y hoy en día, lo que nosotros sabemos es que los estudios de impacto estructural se están realizando. El director de concesiones, el MOP y también la concesionaria, en este caso Autopista Vespucio Oriente, están realizando esos trabajos para establecer definitivamente cuál es el daño estructural que una fuga permanente y masiva de agua ha generado en esta estructura bajo tierra. Según los expertos y en el recorrido que nosotros hicimos, evidentemente acá va a haber una situación compleja desde el punto de vista del daño que se puede haber generado. Están esperando los estudios, evidentemente, pero que pase agua de la cantidad que pasa, efectivamente ha generado erosión. Vamos con usted al panel, a la discusión. Ahí está lo que les planteamos nosotros con respecto a si es peligroso o no mantener esta autopista abierta, a la espera de que entreguen los resultados finales del estudio y los trabajos en el lugar. El Simón planteaba, muchachos, y también lo transparentamos a ustedes en las reuniones de pauta, que esto, más que una autopista con obras, es una obra en construcción con una autopista al medio. Eso es, y lo estamos viendo, y muchos están planteando que esta autopista debiese estar cerrada y que hay un peligro incluso para los trabajadores que están haciendo estos supuestos arreglos o parches. Vamos a hablar también con Michel Deler acá en la mesa de actualidad, pero está vía Zoom José Antonio Villa, que es experto en seguridad vial, también ingeniero en transporte, porque la pregunta es evidente. Esto tiene un problema de diseño. Acá se hizo mal la autopista para poder llegar al fondo, que fue, María Luisa, ¿tú te acordáis? Que fue lo que preguntábamos y que no hemos tenido respuesta. ¿Qué ha pasado? Acá hay un problema de diseño, querido José Antonio. Bueno, primero, muy buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la invitación. Y efectivamente hay un problema que es de diseño base. Antes de eso, pequeño paréntesis, ustedes comentaban momentos atrás sobre por qué se ha quitado lo que significa la educación vial de los colegios, la educación cívica de los colegios. Me gustaría también señalar que la educación vial es parte de la educación cívica. Si tuviéramos o volviéramos a tener un poco más de conciencia de lo que significa la relación que tenemos nosotros desde que salimos de la puerta de nuestra casa, sea caminando, sea andando en bicicleta, sea conduciendo un vehículo, podríamos tener menores situaciones de conflicto que las que vivimos hoy día. Sí. Entonces también llamo a las autoridades a que podamos volver a tener educación cívica y la educación vial, considerarla un pilar importante dentro de esa formación.
Dicho eso, efectivamente el agua hoy día, la filtración de agua que existe hoy día por AVO es el menor de los problemas. Antes de que existiera filtración o incluso los sectores en los cuales no hay, se aprecian diseños que son bastante riesgosos. Yo lo voy a exponer de esta forma. Uno cuando diseña proyectos de infraestructura, uno tiene dos grandes guías. En zonas urbanas existe un manual llamado REDEBU, Recomendación de Diseño Vial Urbano, y en zonas rurales, zonas de autopista o que son de mayores velocidades, uno se guía por el manual de carreteras. El manual de carreteras, en este caso, la tuya. Tenemos ahí con un problema. Y el REDEBU. Permíteme un segundo, José Antonio. Por ejemplo. José Antonio, que se nos cortó en un minuto la conversación contigo. Estabas hablando. ¿Aló? ¿Me escuchan bien? Sí, ahora te escuchamos bien, pero estabas hablando de los dos protocolos. Estabas hablando de los dos protocolos por los cuales se regía el diseño de una autopista. Y que decía que este diseño era riesgoso y estaba explicando por qué. Sí, correcto. Señalaba que el REDEBU, que finalmente el manual que establece cómo se tienen que hacer las vías o la infraestructura vial en general, aceras también, rebajes, etcétera, para las zonas urbanas, ese fue el manual que se utilizó para guiar muchos tramos de AVO. Es decir, en sitios donde las velocidades operan sobre los máximos establecidos por ley, más de 50 kilómetros por hora, no debiera haber sido diseñado con ese manual del REDEBU, pero entonces, sino con el manual de carretera. José Antonio, en simple, ¿las personas que hoy día transitan por la autopista Vespucio Oriente están corriendo riesgo? Todos los que transitamos alguna vez por AVO sentimos el riesgo en algunas ocasiones, sobre todo en las salidas. Yo, además de ser conductor de auto, también soy conductor de moto. Entonces, cuando he querido utilizar la mal llamada autopista AVO y he tenido que tomar las salidas, uno siente fuertemente la fuerza centrífuga, es decir, la presión de sacarte del carril de circulación, de la pista de circulación y llevarte al carril contrario. Incluso circulando con las velocidades que establece la normativa, que son de 40 kilómetros por hora establecidas en la salida. Uno siente cómo te saca del radio de giro normal de la circulación. ¿Y por qué se aprobó la autopista entonces? Muy buena pregunta, María Luisa. Estamos viviendo periodos en los cuales la autopercepción es muy importante, al parecer. Y cuando se trabajó, cuando se estudió el proyecto por el Ministerio de Medio Ambiente, por todas las autoridades, por el Ministerio de Obras Públicas, etcétera, se hizo este comentario de por qué se estaba diseñando con criterios que eran diferentes a los normales. Uno debería haber diseñado con el criterio del manual de carreteras, no del REDEBU. Y la respuesta ahí, que existe incluso por oficio, está que ellos señalaban, que ellos no eran una autopista, ellos sino que eran perdón, y de esa forma... no te escuchamos lo último. Según el REDEBU y no según el manual de carreteras. Que no se escuchó lo último, que era súper relevante, que AVO decía que no era una autopista, que ellos eran... Una vía urbana. Una vía urbana, ya. Por lo tanto, y ahí permíteme hacer una pausa, porque yo puedo decir muchas cosas, pero hay una autoridad que fiscaliza y que debe determinar al final. Pues si yo voy y le digo que soy un conejo, ya, entonces usted no lo va a meter preso porque usted es un conejo. Claro, es ridículo, pero así parece que hubiera funcionado. Sí, efectivamente, para los que somos conocedores del tema y que manejamos esto de manera técnica, es bien difícil también entender por qué el Ministerio de Obras Públicas, en ese momento, que era también parte de la ventanilla de los revisores del proyecto, toma en consideración esta respuesta y la acoge. Entonces, hoy día AVO, todo le llamamos autopista, pero en el fondo no es una autopista. Y por eso que también tiene tramos en los cuales es bastante riesgoso. Por eso que digo que el agua es el menor de los problemas. Permíteme un segundo, para sumar a Michelle que está acá. Yo lo conversaba con Michelle mientras veíamos el reportaje. A mí me llama la atención, además del tema del agua y esto que gatilla la denuncia,
que hay cosas que parecen contraintuitivas. Las salidas que uno suele tomar por la derecha, aquí están por la izquierda. Hay lugares donde uno va avanzando y de pronto te encuentras con un muro. Hay desvíos que están así de la nada y poco señalizados. Dentro de la misma salida. De la misma salida. En el caso de la salida de Avenida Kennedy, por ejemplo, uno sale y lo otro es que la señalización es tal que uno puede ir en la pista más lejana a la salida y tener que moverse y cambiar de pista rápidamente, salir por una pista, por ejemplo, hacia Avenida Kennedy, donde además hay un desvío, donde además la curva es bastante cerrada. No nos olvidemos que uno en una autopista viene básicamente con un piloto automático. Claro. Y por lo tanto cambiar ese piloto automático requiere de señalizaciones que te den, no solamente te llamen a la alerta, sino que además te permitan el tiempo para poder bajar la velocidad. ¿Tú coincides con José Antonio que el diseño es un peligro para los automovilistas y tampoco comprendes que haya sido aprobado una vez que se entregó la autopista? O sea, la verdad es que yo creo que si la autopista hubiese ocurrido esta situación antes de la inauguración, no se habría inaugurado. Y eso te demuestra que probablemente el estándar no se cumplía porque no habría sido inaugurada. Se inaugura, viene esta situación y hoy día entramos, como se dice muy en chileno, entre Tongo y los vilos. Entonces, en la medida en que aparece la denuncia, aparece la tele, se toman ciertas medidas que la verdad es que son medidas absurdas desde mi punto de vista, desde el punto de vista de seguridad. Porque quiero señalarles que basta 1 milímetro o 1,5 milímetros de agua para que se pierda el 50% de la adherencia de los neumáticos en el pavimento. Y si nos vamos a lo que estaba haciendo la nota de la PITU hace un rato atrás, llegamos al mismo principio, porque no se toman las medidas. Ahora, creo que hay otro... Eso es lo que estamos viendo. Hay un tema que a mí me preocupa mucho más, que es lo que no estamos viendo. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa si el estudio dice, por ejemplo, que tendremos un daño, que ante un terremoto podríamos tener caídas de muro y destrucción de parte de eso? ¿Nos vamos a enterar de eso y vamos a tener la certeza cuando esté el estudio? Bueno, lo que llama el principio de precaución es que hoy día tú deberías cerrarla y abrir cuando tengas el estudio. Michelle, quiero contextualizar porque a mí de verdad... O sea, no solo me parece indignante, que es casi el sentimiento de la mañana, sino que además me parece terrible y terriblemente peligroso estar analizando que esta autopista está completamente mal construida. No estamos hablando solo del agua. Pero ¿qué pasa? El agua es el origen del problema. El agua al menos es la luz de alerta donde nos está dando cuenta que acá hay una obra mal hecha, una obra mal ejecutada. Vamos a